El motor Wankel vuelve a Mazda. Es un hecho, el motor Wankel vuelve a Mazda. Antes de hablar de su renacimiento, ¿qué tal una breve descripción? Para empezar, el motor Wankel es un motor de pistón rotativo que describe un ciclo de 4 tiempos. En el interior del motor, un pistón de forma triangular convierte la energía producida por la combustión del carburante. A continuación, la transforma en energía mecánica de rotación. Esta energía se transmite al cigüeñal. ¿Sabes realmente lo que es un cigüeñal? Que no cunde el pánico, el equipo de IT que está aquí para ayudarte. Volvamos al grano, un cigüeñal es un dispositivo mecánico que transforma el movimiento rectilíneo de un pistón en un movimiento de rotación continua. Esto se consigue mediante una biela. Este movimiento también puede producirse en sentido contrario. Es cierto que el motor Wankel suele considerarse un motor rotativo, pero ¿en qué se diferencia de otros motores? Se basa en el principio de la bomba de paletas. Este se remonta a la segunda mitad del siglo XVI. No fue hasta la década de 1950 cuando el ingeniero alemán Felix Wankel desarrolló el motor tal y como lo conocemos hoy en día. Al no utilizar el principio del sistema biela-manivela, no genera ningún movimiento alternativo. En consecuencia, se reducen considerablemente las transformaciones de movimiento, la fricción, las vibraciones y el ruido. En consecuencia, estamos hablando de una solución técnica especialmente ventajosa, y está demostrando su popularidad en muchos ámbitos del transporte. Para saber un poco más, veamos la verdadera historia del motor Wankel. ¿Realmente lo sabe todo? En cualquier caso, hay mucho que aprender en el resto de este video, por esto te aconsejamos que sigas con nosotros. En pocas palabras, un motor de pistones rotativos tiene un pistón de forma triangular que gira sobre sí mismo y genera potencia. Sin embargo, el problema de esta estanqueidad del modelo Wankel es bien conocido por los especialistas. Esto es lo que ha disuadido a un gran número de conocidos magnates del sector. ¿Qué tal si echamos otro vistazo al principio de la bomba de paletas? ¿En qué consiste realmente? Inventada por Agostino Ramelli, sigue utilizándose hoy en día. Esta bomba tiene un rotor provisto de paletas deslizantes. Esto es lo que transporta el líquido bombeado. ¿Te suena? Es perfectamente normal. En 1936, Graf Pappenheim desarrolló la bomba de engranajes para recoger el agua de las fuentes. En el fondo, es exactamente lo mismo principio que la bomba de aceite. Lo encontrarás en el motor de tu auto si echas un vistazo. En 1901, un estadounidense inventó una máquina de vapor de émbolo rotativo para la que registró una patente. En 1908, un inglés construyó un motor de combustión interna basado en la misma idea. Desgraciadamente, el movimiento del pistón, al igual que la estanqueidad, ya era un problema en aquella época. Posteriormente, continuaron las pruebas en Francia. En los años 30, el francés Dimitri Sensaud de Labaud desarrolló un nuevo motor. Se adaptó a la combustión en 2 y 4 tiempos. Los fabricantes Citroën y Renault, así como el Ministerio de Aire francés, decidieron financiar la construcción de este motor. Al igual que el motor Wankel, su pistón tenía forma triangular y presentaba algunos problemas de estanqueidad. ¿Cuál crees que es la solución a esta complicación? Parece que la clave del problema está en Alemania. Fue en Alemania donde Felix Wankel empezó a trabajar en su motor. Fue en 1924, posteriormente, gracias a las subvenciones de Luftwaffe y Kriegsmarine en el Tercer Reich, pasó mucho tiempo trabajando en el concepto de la estanqueidad. A partir de 1951 entró en contacto con varios fabricantes de automóviles. Firmó un contrato con NSU, que utilizaba su sistema como compresor de sus motocicletas. En 1963 se instaló un motor de 500 cc en un Spider de NSU. Fue el primer vehículo comercializado con motor Wankel. Se vendieron un total de 2.275 unidades. Pero ¿por qué sigue asociando Wankel a Mazda? ¿Tiene idea de lo que significa? La respuesta es muy sencilla. Mazda fue el primer fabricante que utilizó el motor Wankel bajo la licencia. Citroën, Mercedes y muchos otros fabricantes también se interesaron por esta innovadora tecnología. Pero no fue hasta que Rolls-Royce se interesó por ella en 1965 cuando se convirtió en un nombre familiar. Sin embargo, Mazda es el único fabricante que ha continuado su producción en serie. Incluso ofrece modelos de autos equipados con el motor Wankel. El más famoso de ellos sigue siendo Mazda RX-8. Algunos de estos autos, equipados con un cuádruple de rotor Wankel de 700 cv, llegaron a ganar una carrera de 24 horas de Le Mans. Pero su éxito duró poco. Ante la creciente potencia del motor Wankel, otros fabricantes se apresuraron a pedir la prohibición de este tipo de motor. Es cierto que este motor llegó al mercado en el motor más complicado. En 1973, la primera crisis del petróleo golpeó duramente al mundo, causando complicaciones a todos los niveles. Además, a pesar de ser un concepto muy atractivo, no resistía realmente a los motores convencionales. Además, su consumo excesivo obstaculizó su desarrollo. Pero el departamento de diseño de Citroën no se dio por vencido. Siguió trabajando en el motor de pistón rotativo hasta principios de los años 80.
Cuando Peugeot compró Citroën, esta investigación demasiado costosa se abandonó definitivamente. Desde 2012, Mazda también ha decidido dejar de producir el motor Wankel. El motor Wankel ha desaparecido completamente del radar desde la retirada del Mazda RX-8. ¿Es realmente posible que vuelva? Pues resulta que sí, Mazda ha anunciado el regreso del motor Wankel, pero ¿en qué condiciones? Eso es lo que vamos a averiguar juntos. Desde hace mucho tiempo, Mazda trabaja en el desarrollo de un coupé eléctrico muy innovador. Pasa de ser un modelo eléctrico a un híbrido recargable. Un enorme paso adelante para el MX-30 original. 2023 parece ser el año adecuado para el fabricante de automóviles. 12 años después, ha decidido resucitar el motor de pistón rotativo. Sin embargo, el fabricante japonés sigue en sintonía con la transición ecológica que impulsa constantemente la industria automovilística. El papel del motor Wankel tradicional es ahora muy diferente. Ahora sirve como extensor de autonomía, como parte de una cadena cinemática híbrida recargable. En términos de compacidad y ligereza, esta tecnología es la mejor opción. Situado bajo el capó delantero, el bloque rotativo comparte ubicación con el generador y el motor eléctrico. Produce 74 CV a 47.000 RPM. El motor eléctrico tiene una potencia nominal de 125 kW, unos 170 CV. Al parecer, el motor rotativo se limita a hacer girar el generador, mientras que las ruedas son impulsadas por el motor eléctrico. Según los ingenieros de la marca, el elevado consumo de aceite ya no es un problema. ¿Crees realmente en la potencia actual de este motor? En efecto, este increíble cambio en torno al motor Wankel ha permitido al MX-30 aumentar considerablemente su autonomía. En modo totalmente eléctrico tenía una autonomía de 160 kilómetros. Esta cifra era considerada ridícula por los compradores potenciales y los fabricantes de automóviles rivales. El motor Wankel es una auténtica joya tecnológica. El motor de combustión de pistón rotativo actúa como un complemento muy útil. Es cierto que no es el más eficiente en términos de consumo de combustible, pero tiene otras ventajas importantes. Además, es mucho más fácil de integrar en los vehículos actuales. Y, sin embargo, no es más que un motor secundario. A fin de cuentas, ¿han entendido el objetivo principal de Mazda? Es muy sencillo, Mazda ya no cree en el poder de las grandes baterías para los autos eléctricos, ya no serán adecuadas para los modelos actuales. De hecho, la Unión Europea ha decretado que todos los autos deben ser eléctricos de aquí a 2035. No es nada nuevo, es imprescindible reducir las emisiones de CO2 en un 100%. Según Mazda, las baterías grandes son contraproducentes en este ámbito. Es cierto que su fabricación plantea un problema porque requieren mucho más litio. Como no dejamos de mencionar en el canal, este material es muy controvertido y cada vez más caro. Por tanto, el extensor económico podría ser la solución ideal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tendrá esta nueva versión del motor Wankel el efecto deseado? ¿Ha apostado Mazda realmente por el caballo adecuado? ¿Qué le depara el futuro de la industria del automóvil? No dudes en decirnos lo que piensas dejándonos un comentario a continuación. Estaremos encantados de escucharte. Nos vemos pronto en A-Tech.